días, bienvenidos a Tiempo de Vida. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, estamos a través de Apocalipsis Network y Salvación 2819. Estamos listos para compartir con ustedes. Espero que estén bien, que a lo mejor algunos que están trabajando, pues se preparen para escuchar una motivación. Yo no sé cuánto, me dieron una lista aquí de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Se va a hablar de el desánimo. El desánimo. Vamos a animarte, vamos a que puedas enfrentar eso que viene a tu vida y te sientes desanimado. Así que Dios está para ayudarte. Nuestro hermano Wilberto Durán va a estar hablando, predicando. Es tremendo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Hermanos que están pues poniéndose en la mano del Señor para poder predicar y hablar la palabra del Señor. Creemos que la palabra del Señor tenemos que conocerla, pero hay que vivirla. Si la palabra no se vive, es efímera entonces. Pero sabemos que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Pero nosotros tenemos que poner en práctica, vivir la palabra para que en realidad surja un efecto de cambio en nosotros. Y luego vamos a hablar de la pereza, porque hay muchos por ahí. Voy a mirar disimuladamente. Aquellos que me escuchan, le voy a decir para que me escuchen disimuladamente. Aquellos que están a lo mejor un poco, tienen pereza. Dios está aquí para animarte, para fortalecerte. Y nuestra hermana Yesenia Castillo nos va a motivar a que le echemos fuera la pereza y podamos tener la fuerza de Dios. Así que soy el pastor Jorge Caridad y este es Tiempo de Vida. Y yo sé que a cada uno de nosotros tenemos retos para mantenernos motivados. Yo entiendo de que cuando uno gana dinero, pues en el trabajo, pues te debe de motivar. Pero más que el dinero, existen otras motivaciones que nos pueden llevar a ser excelente en lo que hacemos, y es no solamente que nos gusta, pero también la satisfacción que hay cuando nosotros servimos, ya que aún la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos de servir, que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir. O sea, en el servicio nosotros encontramos la grandeza, porque sabemos que como en estos días vamos a estar teniendo lo que le llaman la Semana Santa. En estos días nosotros vemos cómo Jesús no solamente tuvo una entrada triunfal para ser venerado y reconocer, y le dijeron Hosana, ya que él vino encima de un pollino y pusieron ramas. Pero a mí el evento importante fue cuando él tuvo la cena con sus discípulos, porque ahí él demostró que él, más que el sacrificio vicario, más que todo lo que él iba a hacer, que tiene mucha importancia y relevancia para nosotros los creyentes, él tomó el tiempo para lavar los pies de los discípulos, haciendo algo tan extraordinario como servir. Lo que hacían básicamente lo que hacían aquellas personas que eran esclavas o de servicio, era las encargadas de poder lavar los pies de aquellos que iban a participar en la mesa. Esto es algo interesante, que el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos antes de tomar la cena. Pero hay algo interesante, que Pedro dijo: Señor, no me puedes hacer eso. Él le dice, lo estoy parafraseando: si no permites que yo haga esto, básicamente no puedes participar conmigo en la sopa, en la mesa. Y entonces él le dijo: no solamente me lava los pies, báñame completo. Y él dice: solamente lavar los pies es necesario. Pero para mí el punto importante es que el Señor Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta los sumos, ese Jesús le lavó los pies a sus discípulos queriendo servir, porque él hizo el trabajo completo de excelencia. Y eso es muy interesante para nosotros, que nos debe de decir qué estamos dispuestos a hacer por las personas, hasta dónde nosotros vamos a dar
básicamente un servicio. Nosotros a veces hacemos eso de lavar los pies como que no es algo simbólico, o sea, es algo simbólico, pero que no es algo como el bautismo o como la Santa Cena, que también lo hacemos, que son como algo sacro, sacramentos, que trasciende, ¿verdad? No importan los tiempos, son importantes porque tienen una representación muy importante. Pero el lavar los pies, básicamente no. Lo que sí tiene una importancia de que nos humillamos y reconocemos que estamos dispuestos para servir, que aquella persona pues pueda ser. Óigame, y yo pensando en eso nada más, de los eventos que suceden, pero después vemos que el Señor pues fue arrestado y luego fue básicamente para llevar a un juicio injusto, porque Él era justo, Él no había cometido ningún pecado, Él era perfecto, pero aún así se dio y entregó su vida por nosotros. Él vale más que la humanidad, vale más que todos los hombres, y era más santo y digno que todos nosotros, y aún así Él entregó su vida cargando el peso de todo el pecado de la humanidad para que pudiéramos tener una relación para con el Padre, que ahora somos herederos, coherederos con Cristo. Amén. Somos hijos y coherederos con Cristo. Aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Él, aquellos que no hemos arrepentido de nuestro pecado. Y verdaderamente esto no es esto de lo que le llaman la Semana Santa. Nosotros lo llamamos, todas las semanas son santas, lo sabemos, pero sí celebramos que un día el Señor dio su vida por nosotros, que Él se entregó y en esa cruz dijo algo de todas las palabras que pudo haber dicho, y a veces decimos que hay 7 frases que Él pronunció. A mí la que más me interesa es las últimas, que Él dice: consumado es, y luego dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, teniendo control de su muerte, teniendo control completo hasta lo último, que cumplió toda la profecía, bendito Dios, que Él mismo había predicho. Se cumplieron todas en Él, y luego entonces Él muere, entrega su espíritu. Básicamente vemos lo extraordinario y sabemos la buena noticia, que al tercer día resucitó. Y ese hecho de la resurrección es nuestra garantía. Es la garantía de nuestra salvación. Nosotros somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por todos nuestros pecados, y entonces al resucitar garantiza la salvación, que la tendremos completa cuando ya le veamos y veamos completa nuestra salvación. Aleluya. O sea, Él la hizo totalmente, ¿verdad? Consumado es, esto está listo, completo. O sea, ya Él me dio el paso para yo poder ser salvo, pero decimos que es completa ya cuando nosotros nos presentemos y nos veamos a Jesús ya cara a cara. Pues entonces vemos y decimos: wow, verdaderamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué bendición! Así que te invito a que puedas abrir tu corazón a Cristo, porque Él da respuesta a tu vida. No solamente habla de tu origen, habla de tu propósito, y habla también de tu destino, para darnos a nosotros razón de vivir, y también para poder entender cuál es nuestro destino. No es simplemente de nosotros venir aquí y cumplir algo que es importante, lo que vamos a cumplir o cumplimos aquí, de criar a nuestros hijos, el impacto que podemos tener en lo que es el reino de Dios, ¿verdad? En que otras personas puedan venir al conocimiento de Cristo, pero básicamente nuestro destino es que podamos nosotros tener la salvación en Cristo Jesús. Y yo, como pastor, me gozo de poder tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, de ser representante de Dios aquí en la tierra. No por méritos, sino por su gracia, por su amor y su bondad, que me dio el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de Tiempo de Vida. Así que Tiempo de Vida está en el aire, así que prepárate
para recibir el próximo segmento, porque queremos que te goces. Soy el pastor Jorge Caridad del Ministerio de Salvación a las Naciones, y Tiempo de Vida está en el aire. Dios le bendiga, queridos hermanos. Que la paz y el amor de Dios lo acompañen a todos ustedes. En realidad llegamos aquí nosotros con ese amor, con esa hambre de nosotros querer dar algo de nosotros, para que usted se lleve en su corazón algo y usted pueda meditar a través de la palabra. Hoy en sí vamos a hablar y vamos a meditar acerca de la Biblia, porque en realidad la Biblia es un principio que nos han dejado para que nosotros podamos tener una dirección recta y poder tener un camino correcto. El texto base que vamos a tener el día de hoy, vamos a buscar en el libro de Josué. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 6 y 9. Cuando lo tengan, lo dicen con un amén, por favor. Amén. Por reverencia, serían tan amables de levantarse. Amén. Gloria a Dios. La palabra es vida, hermano. Cristo le ama. Así que sigamos buscándolo. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¿Dónde estará con todos nosotros? Donde quiera que nosotros vayamos, ahí Él nos va a acompañar. El tema a tratar en el día de hoy, yo le he puesto a la prédica: el desánimo te puede visitar, pero no se puede quedar contigo. ¡Aleluya! Hermano, todo en realidad enfrentamos momentos en los que nos desanimamos. En realidad el desánimo nos visita, es como una sombra sobre nuestra vida, oscureciendo nuestra esperanza y nublando nuestra fe. El desánimo no discrimina, afecta al joven, también al anciano, al fuerte y al débil, al creyente reciente, también al que tiene mucho tiempo en la fe. Aleluya. Pero en realidad, ¿qué hacemos cuando el desánimo nos golpea? ¿Cómo enfrentamos estos momentos en los que nuestra alma parece desfallecer? Hoy quiero llevarte la escritura para que juntos vamos a descubrir cómo Dios nos equipa, ejemplo bíblico, reflexiones
y principio práctico. Aprenderemos que aunque el desánimo sea una realidad, no tiene la última palabra en nuestra vida. Hay momentos que en realidad el desánimo toca nuestra puerta, la tumba abajo. El problema es cuando le hacemos espacio para quedarse. Dios nunca diseñó tu vida para vivir derrotado. El desánimo puede visitarte, pero no tiene derecho legal de habitar en ti. El desánimo en realidad llega cuando enfrentamos grandes desafíos, porque en Josué nos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Moisés murió, sí, pero Moisés dejó un sustituto. Ya Dios tenía en planes a quién iba a dejar después de Moisés. Moisés era un gran hombre, un hombre que en realidad tenía un encuentro directo con Dios. Josué podía darse cuenta de el gran hombre que era Moisés. Él no veía las cosas que Moisés hablaba directamente, pero cuando Moisés se acercaba a él, él veía el reflejo de Dios en Moisés. Aleluya. Ahora José está frente a una responsabilidad enorme. Antes de esto, necesitamos en realidad una preparación. Nosotros aquí en la iglesia no debemos pensar que nosotros somos los únicos que estamos aquí que podemos hacer la misión de Dios. Aleluya. Tenemos que dejar un legado. Tenemos que pensar en nuestros hijos, que serán los que en el día de mañana estarán aquí arriba. Aleluya. Así que vamos, porque eso me acuerda cuando yo llegué aquí. Yo no que soy un gran editor, yo no es que sé mucho de la computadora ni nada, pero lo poco que tenía lo quise entregar. ¿Por qué? Porque hay que dejar un legado. Aleluya. Hoy mismo se muere el pastor que ni Dios lo quiera. Amén, amén, amén. Tenemos que tener pendiente que detrás del pastor vendrá otra generación. Amén. Entonces, Josué tenía que liderar un pueblo difícil, cruzar el Jordán, conquistar una tierra llena de enemigos. El desánimo muchas veces no viene por debilidad, viene porque está a punto de hacer algo grande. Aleluya. El enemigo sabe que si nosotros avanzamos, nosotros conquistamos. Pero si nos desanimamos, también sabe que nos paralizamos. El Jordán no solo era... Gracias, hermana, porque sí que me hacía falta. Usted lo notó, hermana, ¿sí? Le decía que el Jordán no solo era un río, era un obstáculo emocional, mental y espiritual. Nosotros a veces tenemos obstáculos en nuestra vida. Enfrentamos muchos problemas, pero nosotros no tenemos que mirar los problemas, sino en quien nosotros confiamos. Aleluya. Dios no habla en medio del desánimo. En Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas. ¿Por qué Dios le repite varias veces lo mismo? Porque Josué en realidad estaba luchando internamente. Porque cuando el desánimo habla, recuerden que Dios también habla. Aleluya. Pero en realidad aquí está la clave. Nosotros tenemos que saber y decidir a quién queremos escuchar. También nos dice en Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditemos en la palabra y no nos apartemos de ella. El desánimo se alimenta de pensamiento negativo, pero se destruye con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿no? El desánimo quiere tener nuestro propósito. Pero en Josué 5, capítulo 5, versículo 1 nos dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfallecieron su corazón y no hubo más alimento en ellos, no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es decir, que cuando ellos se dieron cuenta la forma de cómo Josué siguió los pasos de Moisés, porque Moisés abrió el mar rojo, Josué abrió también el Jordán. Ahí ellos se sorprendieron que el mismo poder que tenía Moisés lo tenía Josué. Ahí estaban ellos temblando. Oigan eso, señores. Pero si Josué se hubiese desanimado, nunca lo hubiese descubierto, ¿no? El desánimo te hace pensar que va a perder cuando en realidad ya Dios te dio la victoria. El enemigo no necesita en realidad destruirte, solo necesita desanimarte. Porque una persona desanimada no ora igual, no cree igual y no actúa igual. Ahora, no deje que el desánimo se quede. Josué nos dice en el capítulo 6, versículo 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es decir, Dios le dice: mira, y te he entregado tu mano a Jericó. Es decir, que Jericó seguía en pie, pero ya Dios hubiese hecho la entrega. Aleluya. Porque la victoria se declara antes de manifestarse. Aleluya. El problema es que muchos dejan que el desánimo se quede. ¿Por qué? Porque miran lo visible. Aleluya. Ignoran lo que ya Dios dijo. La clave es: esfuérzate aunque no sienta fuerza. Aleluya. En Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira que te mando, no tema ni desmaye,
Esto no es una sugerencia, es una orden divina. El esfuerzo no siempre nace del ánimo, nace de nuestra decisión. Porque un hombre herido puede seguir caminando, pero un hombre desanimado se puede sentar. Y si se queda sentado mucho tiempo, se rinde. Y el enemigo no quiere matarte, solo quiere que te detenga. Hoy Dios te pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que ese desánimo viva contigo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de que lo que Dios ya habló? Aleluya. Ese desánimo no es una identidad, es una visita ilegal. El desánimo es una realidad que todos enfrentamos, pero a través de la fe y la esperanza en Dios podemos encontrar la fortaleza para superarlo. Vamos a entender el desánimo. Es un estado emocional que puede seguir por diferentes razones, surgir, como la fatiga, las frustraciones o el miedo. Es importante reconocer que el desánimo no es solo una emoción pasajera, sino que a menudo puede ser una batalla espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitarnos. Bendito Dios. Ejemplos bíblicos. En el libro de Nehemías podemos ver el pueblo de Israel enfrentando desánimo mientras reconstruía el muro de Jerusalén. Pero a pesar de las dificultades, Nehemías los animaba a recordar al Señor y a meter y a ponerse firme. En el libro de David, en los Salmos, David expresa su lucha con el desánimo, pero siempre vuelve a recordar su esperanza en Dios. Porque en el Salmo 42:11 nos dice: ¿por qué te abate, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Estrategia para superar el desánimo. Porque hay que dar la solución también, ¿no? No vamos a decir aquí que esto y entonces ¿cómo resolvemos la cosa? Hay que hacer en oración y reflexión. Llevar nuestra preocupación y desánimo a Dios en oración es fundamental. ¿Me ha escuchado, hermano? Eso es súper fundamental. Porque en Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios y a experimentar su paz. También podemos buscar apoyo en la comunidad de creyentes. Puede ser un gran aliento. La Biblia nos instruye a animarnos unos a otros. Eso está en Tesalonicenses 5, capítulo 11. Recordar la promesa de Dios. En momentos de desánimo es vital reconocer la promesa de Dios y su fidelidad. Porque en Juan 16:33 nos dice y nos recuerda que aunque enfrentemos tribulaciones, podemos tener paz en Cristo, quien ha vencido al mundo. Aleluya. Le voy a contar una historia titulada La silla vacía. Había una familia que todos los domingos visitaba la iglesia. El padre, la madre y el hijo. Ese niño amaba a Dios, adoraba, servía, soñaba con hacer algo grande para el Señor. Pero con el tiempo algo cambió. El padre comenzó a desanimarse. Problemas, deuda, cansancio, oraciones sin respuesta. Y poco a poco dejó de orar, dejó de congregarse, dejó de creer como antes. El hijo lo observaba y aunque no decía nada, aprendía con sus ojos. Aprendía que rendirse era una opción. Soltar a Dios era normal.
y que el desánimo podía ganar. Un día ese joven dejó de venir a la iglesia. Después de semanas, meses, el padre decidió volver a la iglesia. Se sentó en el lugar de siempre, pero esta vez había una silla vacía. Nadie estaba ahí. El hijo ya no adoraba, ya no servía, ya no estaba. Y ese padre llorando dijo: yo pensé que mi desánimo solo me estaba afectando a mí, pero sin darme cuenta perdí a mi hijo en el proceso. Escuchemos bien, tu desánimo no es solo tuyo, afecta a tu casa, afecta a tu familia y afecta a lo que te están mirando. Hay gente que están aprendiendo en tu reacción en medio de la prueba. En el libro de Josué, Josué entendía esto, que no era solo su batalla, sino el futuro de todo un pueblo. Josué en el capítulo 24, 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió mantenerse firme. ¿Por qué? Porque sabía que su firmeza iba a afectar generaciones. Hoy yo te pregunto, ¿qué está viendo tu familia en ti? ¿Fe o rendición? ¿Fuerza o desánimo? Porque un día puede que venga a la iglesia y haya una silla vacía. Y lo entienda demasiado tarde, que tu desánimo sí tenía consecuencia, pero hoy no tiene que terminar así. Hoy puedes romper ese ciclo. Hoy puedes levantarte. Hoy puedes decidir diferente. Porque el desánimo te puede visitar, pero no se puede quedar ni en ti ni en tu casa. Amén. Hay gente aquí que sonríe por fuera, pero por dentro están cansados. Cansados de luchar por algo. Cansados de esperar. Cansado de querer y no ver todavía, y no ver algo todavía. Y el desánimo no llega de un día para otro. Llega con una oración que no fue respondida. Llega por una puerta que se cerró. Llegó con una promesa que parece que no se va a cumplir. Y lo más duro, que nadie lo ve. Porque sigue viniendo a la iglesia. Sigue cantando, sigue diciendo Dios te bendiga, pero por dentro está diciendo ya no puedo más. Pero hoy Dios te dice con una palabra directa, tú sí puedes. ¿Cuántos dicen yo sí puedo? Amén. No te puedes rendir ahora, porque si llegaste hasta aquí no fue para rendirte, fue para terminar lo que Dios empezó contigo. Recuerda a Josué. Moisés ya no estaba, el Jordán estaba frente a él y el pueblo estaba esperando una dirección. Y estoy tan seguro que en algún momento Josué quiso rendirse, pero Dios le dijo: no tema, no desmaye, yo estaré contigo. Hermano mío, Dios no le quitó el Jordán, Dios no le quitó a Jericó, pero le dio su presencia. Y hoy Dios no te promete que todo será fácil, pero sí te está prometiendo que no estaremos solos. El desánimo en realidad es un ladrón silencioso que no viene a quitar tus posesiones, viene a quitar tu propósito. El desánimo nos susurra que el esfuerzo es inútil, que el gigante es demasiado grande y que Dios se ha olvidado de nuestra dirección. Pero hoy debemos entender algo vital. Estar desanimado no es estar derrotado, es estar cansado en el lugar equivocado. Muchos de ustedes han estado cargando el peso de una batalla que Dios nunca le pidió que peleara solo. A veces nosotros, por nuestras decisiones, porque creemos que sin Dios podemos hacer la cosa, vemos que las cosas nos salen mal.
Debemos de entender que si no estamos atados a Dios, nada será fácil, nada será obvio. Quiero que cierren en realidad sus ojos y se hagan una pregunta honesta. ¿A quién le ha entregado el control de tu vida? ¿A la circunstancia que cambia? ¿A la crítica que no conocen tu proceso o al autor y consumidor de la fe? Si hoy has llegado aquí con un vacío, muchas felicidades. ¿Por qué te felicito? Porque el vacío no es más que el requisito previo para ser llenado. El desánimo es solo el desierto que procede a la tierra prometida. No te rinda en la víspera de tu milagro. Hoy no te pido que salga de aquí con una sonrisa fingida. No. Te pido que salga con una determinación santa. Que el mismo Dios que estuvo contigo en el monte del triunfo estará contigo en el valle de la sombra. Así que levántate, sacúdete el polvo del no puedo y recuerda quién eres en Cristo Jesús. El infierno celebra tu silencio, pero el cielo espera tu alabanza en medio de la prueba. Tu historia no termina en el desánimo, termina en la victoria que ya Cristo ganó por nosotros. Hasta aquí ha llegado mi parte, esperando que cada uno en su corazoncito se lleve lo más importante de estas palabras. No que me hayan escuchado a mí el decirle, sino que lo pongan en acción. Porque saber que estar desanimado y estar sin Cristo es una perdición total. Agárrese del amor de Dios, que es lo único que tenemos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendito Dios, aleluya. Hola, Dios les bendiga a todos de manera especial. Dios les continúa bendiciendo, les bendiga aún más el Señor. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Damos gracias por el privilegio de poder llevar una enseñanza, de poder llevar una como un consejo, una exhortación, una palabra que le puede servir para su vida, así como me ha servido la mía. De verdad que aunque siempre sabemos las cosas, ¿verdad? Cuando nos ponemos a estudiar acerca de lo que Dios pone en nuestro corazón, de verdad que Dios en su infinita misericordia, su bondad, su amor y en el infinito conocimiento que Él tiene de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Él primeramente nos ministra a nosotros, porque es lindo ver que Dios, cuando uno se está preparando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que nos dé una palabra que va a edificar a otra persona, que va a edificar a todo aquel que pueda escuchar estos programas, ¿verdad? Porque le pedimos a Dios siempre que la palabra que nosotros vamos a hablar, la exhortación, ya sea la enseñanza, ya sea que cualquier cosa que nosotros compartamos por esta vía venga directamente del Señor para la edificación de todo aquel que lo escucha, no solamente a algún grupo, ¿no?, de personas, sino que a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces le pedimos siempre al Señor que sea para edificación de todos esta palabra y que venga directamente de Él, ¿no? Porque nosotros podemos decir a veces cosas que son como, nosotros lo único que podemos hablar personalmente es nuestras experiencias, ¿verdad? Y nuestras experiencias que de alguna manera u otra le puedan servir a todo aquel que lo escucha. Esta vez voy a hablarles de la pereza. De la pereza. Es una palabra que solo decirla a veces puede causar vergüenza, porque es una palabra que no es algo muy bueno que uno lo deba sentir, pero que es algo normal. O sea, no que sea normal, ¿cómo le puedo explicar? Es algo que es del ser humano, no todo el mundo. Algunos tienen, creo que le llaman OCD, que extremadamente viven arreglando todo el tiempo 24/7, pero algunos están en lo contrario. Y eso es parte de la vida, todos somos diferentes, ¿verdad? Y algunas personas le puede dar
vergüenza decir yo tengo pereza, y eso es algo que pues mucha gente lo dice o mucha gente lo padece, o mucha gente cree que tiene, porque la pereza viene disfrazada, ¿verdad? La pereza es, primeramente tenemos que reconocer que la pereza es un pecado, es falta de sabiduría, ¿verdad? Y que viene disfrazado de varias cosas que ahora en el desarrollo de este momentito que me ha dado el Señor el privilegio de estar aquí a través de esta vía con ustedes, compartirla, ¿no? Se caracteriza la pereza por la falta de negligencia. O sea, procrastinamos, no usamos bien el tiempo, y es la falta de voluntad para servir o para trabajar. Y esto, la pereza, es contrario al propósito de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, porque Dios cuando hizo al hombre en Génesis 2:15 habla de que lo puso, ¿verdad?, en el huerto, y le dijo que iba a trabajar al labrar la tierra y que de todo eso iba a comer, y de ahí empieza, ¿verdad?, de que nosotros debemos de ser diligentes. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es que la pereza, bíblicamente dice que la pereza te lleva a la pobreza, ¿verdad? Como le decía ahorita, viene disfrazada de cansancio. A veces nosotros decimos, no, voy a descansar un momentito porque estoy cansada, llegué del trabajo, yo andaba haciendo esto, yo andaba haciendo lo otro. Y cuando nos miramos, nos sentamos en ese sofá después del trabajo y se nos pasaron 5 horas. A veces ni hacemos cena, o cada quien se come lo que se va a comer. Y no, pero no solamente es llegar a hacer cena y comer, hay que arreglar, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Hay proyectos que se quedan inconclusos. Otra de las excusas y otro de los disfraces de la pereza es: no tengo tiempo ahorita, no sé cómo hacerlo, lo hago después, o ya no lo necesito, ya no lo voy a hacer. No, nosotros, Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado propósitos que dice la palabra de Dios que Él sí cumple el propósito para el cual nos creó, pero también Él nos da libre albedrío. Nosotros nunca debemos de olvidarnos de eso. Y pues nos da la oportunidad de que seamos nosotros los que tomamos las decisiones si lo vamos a hacer o no, ¿verdad? Entonces la pereza nos va a frustrar, nos va a dejar muchos planes inconclusos. La pereza nos va, como decía ahora, nos lleva a la pobreza, nos lleva a la escasez, y no solamente física, ¿verdad? Espiritualmente también, porque nos da pereza porque estamos cansados, porque lo hacemos después, porque no tengo tiempo ahora de ir y agarrar la palabra de Dios y estudiarla, porque ahí es donde nosotros aprendemos sabiduría. Como le decía ahora, la pereza es falta de sabiduría también, y en la palabra de Dios encontramos nosotros sabiduría, como siempre me gusta hablar a mí de Salomón, que el Señor le dijo que le pidiera lo que él quisiera, que se lo iba a dar, y él le pidió sabiduría. Y la palabra de Dios dice que cuando tengamos falta de sabiduría, se la pidamos al Señor, y Él la va a dar abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Entonces, teniendo esta sabiduría, sabiendo esto, pues nosotros le podemos pedir al Señor también que quite de nosotros ese espíritu de pereza, porque son espíritus malos que se nos meten, y nosotros debemos pedirle a Dios que nos quite la pereza, que nos ayude. El primer paso es reconocerlo, reconocer que nosotros tenemos ese problema. Y yo les digo una cosa, porque yo les decía de que cuando nosotros nos estamos preparando, el Señor primeramente nos ministra a nosotros, porque nosotros cuando estamos estudiando, y ahí mismo hay una cosa que uno dice, Dios mío, pero yo estoy estudiando para lo otro, me estoy preparando para dar un mensaje o una exhortación a los que puedan escucharlo, ¿no? Y me está dando a mí, porque el Señor le revela a uno. Entonces, primeramente, cuando nosotros nos preparamos en estas cosas y le pedimos a Dios que sea Él revelándonos, pues Él ministra en la vida de nosotros. Y yo soy culpable de la pereza, porque aunque yo le pueda decir, estoy cansada, es pereza,
no tengo tiempo, es pereza. No, lo hago después, eso es pereza. Entonces, si yo le digo pereza, la palabra, a veces no la decimos la palabra exactamente, pero la decimos en otras expresiones. Pero eso es pereza. Entonces, pidámosle a Dios, pero primeramente démonos cuenta, hagámonos un autoanálisis. Y ahí cuando nosotros hacemos eso con sinceridad, honestamente, seamos honestos con nosotros mismos. No es que vas a ir a ponerte en el público y vengan y juzguenme, no. Podemos hacerlo en sí solo, pero sí poder ponerte en un espejo y hablar. A veces, eso no es locura. Autoanalizarnos y decir, no estoy haciendo esto, el Señor puso en mí esta idea, esta otra idea, y no lo he hecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 libros que yo comencé a leer y están todos ahí inconclusos. Tengo este proyecto, mientras yo estaba haciendo esto, yo estudiándolo, y yo digo, Dios del cielo, yo tengo un jardín que comencé hace un par de meses, vino el frío y no podía salir al patio, pero ya hay sol y el jardín está ahí, esperando por mí. Las plantitas que petetan, no sé si se me secaron, algunos sí, algunos otros no, pero tengo un jardín inconcluso. Tengo donde tengo la ropa, la arreglo por aquí, me quedo por allá. Tengo cosas que tengo inconcluso, y eso es por la pereza. Lo hago después. ¿Cuándo? Tiempo no tengo, no, pero ayer yo llegué y me quedé sentada ¿cuánto tiempo ahí? Quizás agarré el teléfono, quizás me puse a ver televisión, quizás solo me senté y me puse a pensar. Eso es pereza en su gran expresión de la palabra, y no me da pena de decirlo. Pero comienza en eso, reconociendo que lo tenemos, ese problema, y que necesitamos de la gracia de Dios para ayudarnos a resolver ese problema. Evita el esfuerzo. Ay, no voy a esforzarme. Posponemos las tareas. La pereza es negligente. A veces tenemos proyectos que ni los comenzamos. Los imaginamos, escribimos, hacemos cosas. Ni los comenzamos, ni mucho menos que los terminamos. Pero algunos los comenzamos, como yo les decía, los libros, los jardines, el esto, el otro, cualquier otro proyecto que haya comenzado, pero siempre se le quedan proyectos a mitad por culpa de la pereza, o porque no tengo tiempo. Eso es pereza. Porque lo hago después, eso es pereza. Hay que reconocer. La pereza nos da problemas de iniciativa. Lo que hablamos a veces, voy a hacer esto, voy a tornar, voy a voltear, voy a esto, voy a el otro. Hablamos más de lo que hacemos. Tenemos grandes proyectos, tenemos grandes planes, pero no los ponemos en práctica porque esperamos que otra persona venga y nos diga cómo hacerlo, venga y nos diga hagámoslo así. Dejamos muchas cosas incompletas. A veces yo no, pero yo he escuchado mucha gente que se inscribe en el gimnasio para nunca sin falta. Y de verdad, hablando de eso, yo un día le decía a mi esposo que voy a ver si me inscribo al gimnasio. Y tengo una lista de cosas que yo no he terminado. O sea, ¿a quién voy a engañar? A mí misma. Pero le doy gloria a Dios que puso en mi corazón esta palabra, porque me puse a estudiar. Porque no quería que solamente vinieran mis experiencias y lo que yo siento, pero sí aparte que en la palabra, o sea, estudiamos, ¿verdad?, de las situaciones externas, de lo que pasa, de cómo es la pereza, cómo ataca, cómo viene disfrazada, cómo lo podemos arreglar. Pero también tenemos primeramente que usar la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay tanto que habla de la pereza. Dice que el perezoso pone de pretexto, ay, no voy a salir porque el león está en las calles. Voy a parafrasear la palabra, no lo estoy diciendo directa, pero usted puede ir a su palabra y vayan en Proverbios 26, dice que el león está en las calles y va a salir y va a hacer. Dice que el perezoso es como la puerta, como cuando usted abre la puerta y tiene la bisagra o el quicio, le llaman otra palabra, pero es más que todo la bisagra que viene y automáticamente se regresa. Así se vuelve el perezoso a su cama cuando no piensa que no tiene nada que hacer. Dice ahí mismo en el Proverbio 26 que mete su mano en el plato y le da pereza llevársela a la boca, se cansa de llevarse la comida a la boca. Es increíble que
hay gente que uno le da la comida y le da pereza llevársela a la boca, la pone, coge el Señor habla, es tan lindo porque dice que el sabio, el perezoso, en su opinión es más sabio que 7 personas que saben aconsejar. O sea, tenés 7 gente que te están aconsejando. Piensa un poquito en esto, que 7 es el número perfecto. Dios lo pone así en su palabra, por alguna cosa será. En Proverbios 6, el Señor te habla, o Salomón, ¿verdad? El Señor te habla a través de Salomón y su proverbio del consejo de la hormiga. Que la hormiga, sin tener un rey, un señor, un gobernador ni nada, la hormiga solita, en el tiempo de que no hay lluvia, en el verano, ella va y recoge y hace lo que tiene que hacer para con el tiempo de lluvia, que no pueden salir porque se les lleva y se les ve, y trabaja, ¿verdad? Y así hay tiempos de nosotros que debemos de trabajar, prepararnos para el tiempo que hay escasez, para el tiempo que hay esto. Uno va viendo, dice que la hormiga, veamos los caminos de la hormiga y seamos sabios, ¿verdad? Dice la palabra, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo has de levantarte? Y entonces los pretextos otra vez, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de sueño, de dormir, cruzar los brazos, nos sentamos a reposar y así se nos pasan las 24 horas. Dice que así, a como nosotros vamos cruzando los brazos, reposando, dormimos, otro poquito de sueño más. Me da risa porque ese está en Proverbios 6. Dice que así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo vienen los hombres armados? A matarte, ¿verdad? Así vendrá tu necesidad y tu pobreza por la pereza como un hombre armado. ¿Ves? Pero me estaba riendo porque mientras yo estaba hablando se me viene un dicho ahí. Ahora me he dado cuenta de que los dichos que son del populacho, ¿no? Del pueblo, o de las culturas. Dice, se nace ay, me recuerdo cuando estaba joven habían unos, los 10 mandamientos de la pereza. Y uno de ellos decía, se nace cansado y se vive para descansar. ¿Usted se imagina eso? Qué vergüenza. Pero en realidad así es. El cansado, el perezoso nace cansado y vive para descansar. ¿Cómo va a prosperar? Porque uno tiene que esforzarse. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valiente para levantarse a las 4 de la mañana. Hay que ser valiente para bañarse a esa hora y salir a trabajar. Pero aunque uno no trabaje, levantarse en la madrugada, eso es tremendo. Pero hay tanto que hacer y es tan rico, se disfruta el día. Hace uno tantas cosas cuando uno se levanta temprano y lo aprovecha. Es una bendición porque el día que Dios nos ha dado, el nuevo día, el Señor nos regaló un nuevo día, levantarnos temprano y aprovecharlo es de gran bendición. Uno se da cuenta que a las 6 de la tarde ha hecho tantas cosas que normalmente no las hace. Dice en Proverbios 10 que la mano del negligente, es decir, el perezoso, porque la pereza es negligencia, empobrece, pero la mano del diligente enriquece. O sea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Empobrecerse o enriquecerse? Y no solo, como yo les decía, físicamente, no solo estamos hablando de dinero, pero espiritualmente también, porque el espíritu necesita enriquecerse. Dice, el que recoge en verano es entendido, el que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Es decir, que la pereza avergüenza también. Entonces, Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y eso es así. Lo que pasa es que crecemos consentidos, ¿no? Nos dan la comida y, como decía el Proverbio 26, hasta llevarnos la comida a la boca nos da pereza.
En la Biblia hay algunos ejemplos de personas que fueron perezosas, o sea, nosotros no somos los únicos. O sea, cuando nosotros reconocemos nuestra falta, ¿no? De que estamos, o sea, cuando nosotros decimos, lo hago después, estoy cansado, no tengo tiempo, no sé cómo, y toda la lista de pretextos, eso, estamos y reconocer que eso no es más que pereza. Es el primer paso. Necesitamos la gracia de Dios, nos ponemos la mano de Dios, pero tenemos nosotros que esforzarnos, que ser valientes y avanzar para que Dios nos ayude a quitar eso, esa negligencia, esa falta de sabiduría, y empezar a ser proactivos, a dejar de procrastinar, o sea, a saber utilizar el tiempo de manera sabia, porque también la pereza es falta de sabiduría. En la Biblia podemos ver en Mateo 25 el siervo inútil que escondió el talento. Dios nos da talentos a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? No solamente espiritual, pero también en la vida, que se nos puede hacer más fácil las cosas porque Dios nos ha dado talento. ¿Qué estamos haciendo con ello? Tenemos que esforzarnos, y te digo sinceramente, me estoy hablando a mí. Tenemos que hacer algo con lo que Dios nos dio. O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo tenemos ahí, nos damos cuenta, lo hemos planeado, lo hemos hecho, pero estamos estancados por miedo. A veces también se disfraza de miedo. ¿En quién estamos confiando? O sea, tu confianza tiene que venir del Señor, porque el Señor fue el que te lo dio, el que te va a respaldar. Si Él te dice una cosa, el Señor es fiel en todas las cosas que Él pone en tu corazón. Y lo estás viendo, tengo esto. El Señor me dio esto, yo tengo este talento, ¿por qué lo tengo escondido? ¿Por qué lo tengo guardado? Si Él me lo dio para yo ponerlo en práctica. En el mismo Mateo 26, a ver si en Mateo 26, cuando el Señor se fue a orar y los dejó ahí, que lo esperaran, ¿y qué hicieron ellos? Se durmieron. El Señor les fue a decir, ¿verdad? Me dejaron solo orando. Y a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne, hay que agarrarle y darle chancletazo. Y yo sé que cuesta, yo no les digo algo que yo no he vivido, no les estoy diciendo algo que yo no lo he sentido, no les estoy diciendo algo que no me ha pasado. El ejemplo de las vírgenes, y ese sí duele, porque las 5 vírgenes, las 10 que esperaban, las 5 que se fueron con él y las 5 que se quedaron, por ser perezosas, se durmieron y después querían que la otra, y a veces uno no puede dejarlo de uno para dárselo a los demás, porque a mí no se puede premiar la falta de diligencia. Entonces ahí lo dejo con esta palabra. Examinémonos, pidámosle a Dios que nos revele, y si estamos experimentando pereza en nuestra vida, en cualquier área, porque a veces vamos a trabajar y hacemos lo que tenemos que hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Hacemos las que tenemos que hacer por obligación, pero hay cosas que Dios nos da para nosotros desarrollarlos, y nos lo quedamos por pereza, por cansancio, que es pereza, lo hago después, no tengo tiempo, una lista. Examínese y vamos a pedirle a Dios que quite la pereza de nuestras vidas, ponérselo en sus manos, y en el nombre de su Hijo amado Jesús, siempre que se haga su voluntad, pero que nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a ser, como dice mi pastor, esa palabra que a mí me encanta, proactivos. Se lo dice mucho a los jóvenes, qué bueno, ¿verdad? Porque a veces cuando ya nosotros estamos viejos, todo como que se nos hace un poquito más, pero cada día se aprende, y en el Señor cada día aprendemos más. Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra te sirva, te ayude, te ponga a pensar, te exhorte, y para adelante con todas las cosas que Dios ha puesto en tus manos, tanto en lo físico como en lo espiritual, en lo carnal o espiritual, como le queramos llamar.
En el nombre de Jesús, sean todos bendecidos. Les saluda a su hermana en Cristo, Yesenia Castillo, del Ministerio Salvación a las Naciones.